Gracias, buenas tardes. Esto no sé si funciona así. ¿O hay que ir allá? Bueno, muchas gracias por acercarse. Son muchas charlas, muchos días. Así que esto es casi un esfuerzo especial. Yo les voy a contar algo, creo que tenemos 25 minutos para que les cuente algo sobre Frontec, nuestra empresa, ¿sí? Que digamos es una empresa que actualmente es propiedad 100% de INVAP, una empresa de tecnología que ustedes conozcan, que ha fabricado 4 satélites para la NASA en nuestro país, 2 satélites para la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial Argentina, los 2 satélites de comunicaciones, y planea inclusive, según el gobierno ha anunciado, el próximo proyecto del gobierno con Hughes, también solicitarle a INVAP la construcción del nuevo satélite, radares de meteorológicos, etcétera. Una empresa de tecnología que en algún momento decidió, o pensamos, yo trabajaba en INVAP, en ese momento hacíamos desarrollo de negocios, que la forma de darle sostenibilidad al desarrollo satelital era conversar a transformar los productos o los datos que nos generaban los satélites en elementos o información útiles para los principales o el principal sector de la economía argentina, que es el agro, y así fue como nos decidimos pasar a la creación de Frontec, que es la empresa que les voy a contar ahora. ¿Qué hacemos nosotros, o de alguna manera conceptualmente, digamos, cómo hemos abordado nuestro negocio y a qué nos dedicamos? Ahí lo que estamos mostrando, no sé si se ve bien, son los mapas de rendimiento de un lote con el mismo cultivo, que creo que es maíz, en 2 años diferentes. Y cuando uno observa eso, va a haber 2 cosas, va a haber 2 aspectos, 2 características clásicas del agro, que es lo que uno observa enseguida es una gran heterogeneidad espacial, o sea, uno dentro del lote de maíz va a encontrar rendimientos muy diferentes, probablemente rendimientos, no sé, de 10.000 a 11.000 kilos y rendimientos de 6.000 kilos. En un lote de 60 a 70 hectáreas uno encuentra una gran variabilidad y esto responde, por supuesto, a la característica estructural de los suelos. Pero además de esa heterogeneidad espacial, lo que tenemos es una gran variabilidad temporal. O sea, además hay otros factores, principalmente el caso climático, supongamos que lo manejamos de la misma manera, que están influyendo también. Y nosotros lo que venimos a decir de Frontec es que queremos hacer un agro más basado en datos. Ahora tenemos este enorme y complejísimo desafío, que es tener que manejar a la vez, cuando queremos manejar datos, cuando queremos medir, cuando queremos analizar y cuando queremos entender, especialmente en la microescala, para manejar estos 2 grandes variabilidades, que es la heterogeneidad espacial y la variabilidad temporal. Entonces todas las cosas se nos mueven tanto y lo hacen de una manera tan compleja que nos cuesta y nos resulta bastante difícil lograr entender lo que pasa, aprender, tomar decisiones sobre estos factores que todos sabemos que son relevantes, importantes a la hora de buscar rendimiento, de aprender. Entonces, digamos, este elemento que tiene que ver con el desafío de comenzar a hacer un agro mucho más basado en datos, en los últimos años se ha convertido en algo posible y viable. Principalmente, yo diría, por 2 factores. El factor 1 es que hoy en día tenemos y contamos con una gran cantidad de instrumentos de censado remoto. En el mundo hay 1.600 millones de hectáreas agrícolas. Si quisiéramos manejar eso con un dron o con una máquina relevando datos, sería absolutamente imposible. No sería viable pensar que vamos a poder relevar datos en el agro de esa manera. Pero teniendo sensores remotos, ¿y sensores remotos qué son? Y son satélites que, por ejemplo, en el caso de los satélites ópticos, de acuerdo a la órbita en la que estén, pueden pasar algún satélite de una constelación todos los días por el mismo punto y tomar una imagen, o cada 16 días o cada 15 días. Y lo más importante, que algunos de ellos, nosotros estamos utilizando ese tipo de información, están tomando información desde el año 74. Entonces tenemos información hoy en día gratuita, liberada, de datos desde el año 74 de cada píxel de la Tierra, que nos puede servir a los fines de esto. O sea, esta información se hace disponible, abundante y barata o gratuita cada vez más. Ese es un factor. Pero además ese factor no se agota en los satélites ópticos, que es lo que más hemos conocido. Hay otra nueva generación de satélites, por ejemplo, el año que viene la Argentina va a lanzar el satélite SAOCOM, que son satélites que no son ópticos, son lo que se llaman satélites radar, satélites que tienen sensores activos,
¿Qué significa? Que no es lo que tomamos es una imagen. En el satélite óptico, ustedes saben, lo que observamos es la respuesta espectral de una planta. ¿Sí? La energía que la planta no utilizó para hacer la fotosíntesis es la respuesta que nos da un satélite, que toma un satélite óptico. Pero un radar toma otro tipo de respuesta, o sea, manda una señal electromagnética con una polarización determinada y, para decirlo un poco simple, actúa casi como un Beris. Esa señal electromagnética, por ejemplo, impacta en el suelo, como en el suelo hay agua y porosidad, ese campo magnético genera una electricidad, esa electricidad genera otro campo magnético, ese otro campo magnético modifica el primer campo magnético ingresante, y cuando uno analiza, porque recupera después esa señal, cuando el satélite da un pedazo de vuelta, ese tren de ondas que vino, la modificación que tuvo el campo magnético ingresante, puede saber algunas cosas sobre el suelo. Por ejemplo, humedad a 5 centímetros, que es lo que va a medir el SAOCOM banda L. Y además de eso tenemos radares meteorológicos. La Argentina ha construido 15 radares meteorológicos que se están poniendo en marcha, que opera el Servicio Meteorológico Nacional. También fueron construidos con INVAP, que nos dan una información muy precisa y mucho mejor información que la que nos dan los satélites sobre el tema de factores meteorológicos, precipitaciones, frentes de tormentas, nubes. Y además de eso, tenemos los satélites meteorológicos, que son la base de la información que se usa para hacer meteorología en todo el mundo. Ustedes junten todos estos datos y todos esos datos están mirando a su lote, están relevando datos de su lote desde hace muchos años y ahora especialmente con más frecuencia todos los días y en algunos casos más de una vez por día. Entonces uno junta eso y lo mezcla con el otro tema que ha cambiado y que ha sido, digamos, una gran transformación en los últimos pocos años, que es, en primer lugar, la aparición de máquinas cada vez más potentes, máquinas de procesamiento computacional cada vez más potentes. Hecho evidente y no merece ninguna explicación. En segundo lugar, un hecho que merece una pequeña explicación, que es el desarrollo de una nueva generación de tecnologías de software. Principalmente lo que es las tecnologías de inteligencia artificial. Hoy en día las tecnologías de inteligencia artificial han dado campo a un nuevo mundo que es lo que se llama la data science en inglés, la ciencia de datos. Aprender de los fenómenos físicos, de cualquier tipo de fenómenos a partir de los datos. Aunque no tengamos ningún modelo físico como teníamos antes, cuando empezamos a comprender que si A, B y C suceden simultáneamente, existe una probabilidad del 75% de que D sea el resultado de eso. Empezamos a encontrar patrones ocultos en ciertas relaciones entre fenómenos de la naturaleza, de los cuales no tenemos, insisto, un modelo descriptivo físico de ningún tipo, pero los datos nos enseñan. O sea, esto es un software donde el software son los datos, se dice. Un software que uno entrena como software y le enseña a aprender. Esto es una generación de cosas que se utilizan, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto muy importante para clasificar cultivos y estimar rendimientos a escala global, ¿sí? O sea, uno puede identificar todos los cultivos que hay en el país, ¿sí? en cada lote, y estimar rendimientos con eso o identificar muchísimas cosas. Cuando uno mezcla todo eso, es la oportunidad, en definitiva, de convertir a los datos, digamos, de primero generar datos y empezar a aprender de los datos y aprender de la información en el agro. Y nosotros pensamos que este hecho es un hecho que ya es muy viejo en la industria, en el retail, y en el agro hasta ahora no era posible o era muy dificultoso de hacer. ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos estas tecnologías que nos permiten juntar los datos y procesarlos en estos niveles de volúmenes. Porque para que se den una idea, estamos hablando de enormes volúmenes de datos. Ya solamente hoy Frontec, para hacer una ambientación, tiene que procesar más de 7 millones de datos. Una simple ambientación para encontrar un ambiente. ¿Sí? Y eso no es nada, es el principio de las cosas. Entonces, cuando uno hace estas cuestiones, empieza a tomar en cuenta algo muy relevante, que es, primero, juntemos datos. Juntemos muchos datos sobre el agro, sobre nuestro lote. Acá hay algunos ejemplos de 3 proyectos en los que estamos nosotros. Radares meteorológicos, digo, para sacar la atención del dato óptico, que es el dato más conocido. Tenemos un proyecto con el Servicio Meteorológico grande, que creo que mencioné algo ya, y el CIMA, proyecto muy grande, hemos comprado, financiado, el gobierno ha financiado esto, 80 millones de pesos, una supercomputadora para correr modelos
los modelos meteorológicos con una resolución espacial de 4 kilómetros y poder mejorar el sistema de pronósticos. Ustedes saben que el sistema de pronóstico en Argentina está muy debilitado. La capacidad de procesamiento que tiene la Argentina hoy es del orden del 0,3% de un país desarrollado. Con esto vamos a llegar al 2 o al 3, pero vamos a pegar un salto descomunal en el tipo de datos que vamos a poder generar en el tema de meteorología. Acabo de mencionar el SOCOM también, y con todas estas nuevas generaciones de datos vamos a empezar a generar otra generación de productos, pero en definitiva Frontec es el encadenamiento de muchos datos, desarrollo de alguna tecnología que permita obtener algo de esos datos, convertirlo en software, porque hay que automatizar cantidades de esto, llevarlo a la nube, generar productos que ayuden al productor a tomar mejores decisiones o a aprender de los datos, de su experiencia, de las cosas que hizo, ponerlo en algún dispositivo móvil o en un dispositivo desktop, o sea, ponerlo en un smartphone o en una tablet, y permitir que ir al lote para que un GPS me diga dónde estoy y ver las cosas, los fenómenos que están descritos. Y de nuevo, si damos vueltas muchas veces en esto, cada vez vamos a aprender más y a ser capaces de contar con un producto de estas características. Entonces, dijimos, ¿qué cosas obtenemos con este tipo de tecnologías? Esta es justo no teníamos internet, si no lo hubiera mostrado la plataforma, pero esto es cómo se ve la plataforma. Ustedes entran a internet, tienen un usuario, ponen su usuario, su clave, e ingresan a una pantalla de este tipo. Y acá están contenidos nuestros servicios. Ustedes van a poder juntar sus datos por campaña, porque los van a ir juntando. Si tienen, en este caso este usuario tiene más de 10 campañas cargadas de datos acá. Lo van a identificar por establecimiento, lote. Acá está mirado, hay una vista global de establecimiento y van a tener 4 grupos de productos. Producto 1, ambientaciones. ¿Qué son las ambientaciones? Es identificar el potencial productivo de cada píxel de su lote basado en un análisis de cómo fue la performance de ese píxel desde el año 74 a la fecha, tomando esta información que les decía que tenemos en los últimos años. Ahora les voy a contar un poquito más sobre eso, pero las ambientaciones son algo que ustedes ya conocen bien, son todas personas del mundo agronómico, son la base para que al principio de la campaña uno, o inclusive a veces más a nivel más macro, uno empiece a definir el manejo. En algunos casos nosotros tenemos hoy en día ya productores que han sacado los alambres y empezado a manejar sus campos por ambientes, o que hacen agricultura de precisión adentro del lote, manejando digamos, los ambientes con densidades variables y diferentes en cada uno de los casos. Esas ambientaciones son la base para ¿qué? Además de para definir manejo, especialmente para definir la parte del manejo que tiene que ver con las prescripciones. Y las prescripciones nos van a permitir, digamos, estas ambientaciones nos permiten hacer prescripciones diferenciadas en cada uno de los lugares de acuerdo al potencial de los suelos. Después de eso lo que vamos a hacer es, cuando comience la campaña, en las prescripciones, lo que vamos también a permitirles es, una vez que ustedes prescribieron para cada ambiente, pues las prescripciones se hacen por ambiente, bajarse el archivo que van a usar en la máquina de aplicación variable de un modo simple, lo pone en la máquina de aplicación variable y la máquina de aplicación variable implementa. Cuando está todo esto hecho, vamos a permitirle al productor durante la campaña monitorear el cultivo. Esto es tomar imágenes periódicamente para generar productos que tienen que ver con la evolución del NDVI, identificación de estreses, mapas de productividad, permitirles hacer estimaciones de rendimiento, identificar puntos donde hay anomalías, haciendo comparaciones intertemporales, una serie de productos que están contenidos en esta información que ahora, no como en el caso de las ambientaciones, es histórica, sino que es la información de esta campaña, ¿sí? Periódica de esta campaña, donde vamos a ir analizando la evolución de los cultivos. Y finalmente, hay que contar los muertos o los goles, y van a subir un mapa de rinde automáticamente, la tarjeta entera, como sea, les vamos a procesarla y vamos a permitirles cruzarles la información de los resultados contra las otras variables, por ejemplo, kilos obtenidos por ambientes, ¿sí? Para poder medir y efectivamente saber si tomamos buenas decisiones o saber qué podemos hacer para mejorar las decisiones que hemos tomado. Acá les vamos a hacer un pequeño ejemplo para contar cómo se ambienta, o sea, para contar cómo es la relación entre las tecnologías de la información histórica y lo que finalmente obtenemos. Si tomamos todas las informaciones de todas las campañas hacia atrás que tenemos para nuestro lote, lo que hacemos es buscar
Primero tenemos que agarrar y correr unos algoritmos automáticos, identificar los bordes de los lotes. Cuando identificamos todos los lotes que hay en cada una de todas esas 500 imágenes que tenemos para atrás, separar los que están cultivados de los que no están cultivados. Cada lote que está cultivado tenemos que separarlo por cultivo, o sea, tenemos que separar la soja del girasol y del maíz. Y una vez que lo separamos, empezar a medir, digámoslo así, el promedio del vigor que tuvieron las plantas en esa campaña en cada píxel del lote. Y de esa manera vamos a poder construir un mapa de estas características, que es un mapa del vigor histórico del lote. Este mapa, que es lo más verde, son los puntos que en promedio durante toda la historia fueron los más vigorosos, estamos hablando de más de 30 años, cuando fue cultivado, y los rojos son los que fueron menos vigorosos. Y además, este mapa contiene otro dato, que es la variabilidad, porque hay lugares, esa zona roja, por ejemplo, es un bajo que normalmente es malo, pero algunos años fue la mejor parte del lote, porque los ambientes, como ustedes saben, son seres vivos y se mueven con el contexto climático, entonces tenemos que saber, además de los ambientes, la dinámica que tienen los ambientes. Entonces les tenemos que dar información a ustedes que les permita entender esta variabilidad para que ustedes, aplicando un criterio agronómico frente a cada campaña, además analicen cómo se va a comportar ese ambiente. Y finalmente le vamos a generar este producto, que son las unidades de manejo, que son diferentes tareas de clusterización y de agrupamiento de datos de acuerdo al potencial histórico, y estos ambientes son los que nos van a permitir hacer las prescripciones que les mencionaba. Para las prescripciones también, de nuevo, vamos a correr sin modelos de simulación en la plataforma. Estos son modelos de simulación agronómicas basados en DISAT, los que han trabajado en estas cosas ya los conocen, que corre, primero simula desde el año 71 a la fecha para un cultivo como el maíz, creo que es ese, con diferentes aplicaciones de nitrógeno, tomando el clima día por día, como así trabajan los modelos de simulación, temperatura, precipitaciones. Para cada serie de suelo se simula la respuesta que hubiera tenido al final de la campaña. Entonces uno agarra todas las campañas y tira la nube de puntos de las respuestas simuladas para diferentes niveles de nitrógeno del maíz en esa serie de suelo y lo contrasta con los datos que tenemos de ensayo. Estos son datos de la red CREA, por ejemplo, ¿sí? Y uno ajusta las curvas, ahora teóricas, generadas por los modelos de simulación, a las curvas reales, y de esa manera genera curvas para diferentes contextos climáticos de respuesta de maíz a nitrógeno en una serie de suelo determinada. Este es otro elemento que está contenido y es otro ejemplo de cómo metemos datos y con los datos. Pero ustedes normalmente lo que van a hacer en muchos, porque dirán, bueno, densidad de siembra no tenés ningún prescriptor, porque ese modelo de simulación está hecho en nitrógeno para respuesta en trigo, nitrógeno y trigo, y para maíz y maíz tardío, nitrógeno también, ¿sí? Esas son las curvas que tenemos. Para muchas otras cosas todavía estamos trabajando en soja, fósforo, soja, densidad, todavía no tenemos estos modelos ajustados, pero si ustedes no tienen eso, como nosotros no les ofrecemos eso, o inclusive pueden elegir el caso del maíz también, van a decidir prescribir manualmente. Entonces, para cada uno de los ambientes van a definir una prescripción, la plataforma, bueno, les va a hacer los cálculos, las cuentas, les va a ayudar a entender cuántos kilos hacen falta, qué sé yo, van a bajar el archivo que les decía y van a prescribir. Durante la campaña les comentaba que lo que estamos haciendo es, básicamente van a recibir imágenes de este tipo, periódicas, donde van a ver el índice verde, van a ver el mapa de productividad, van a ver productos como los que ya les mencioné, y al final de la campaña, como decíamos, lo que están logrando es, van a subir los mapas de rendimiento, que además van a tener una serie de procesamientos como los que están ahí abajo, que es cruzar los datos de RINDE contra los otros datos que tienen ya en la plataforma, que va generando una base de datos de manejo, de datos de ambientes, de datos de lo que fuere. Entonces, este es el concepto de decir, si lo podés medir, 5 minutos, si lo podés medir, lo podés gestionar, si lo podés medir, lo podés mejorar. Este es el concepto que estamos aplicando y en ese sentido viene toda esta acumulación de datos y, digamos, la base de todo esto, como le decíamos, está en el censado remoto. Si lo podés medir, lo podés gestionar, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? O sea, al final de la campaña, este es el ejemplo para un lote de la ambientación,
La productividad que medimos con las imágenes periódicas en el monitoreo durante la campaña, no se ve bien, disculpen, ahí está medio borroso, y el mapa de rinde. Y acá abajo están los rindes por ambiente para cada ambiente, en ese caso ese lote y la superficie del lote. Estos son informes que genera automáticamente la plataforma con toda la otra información que nos permite hacer, por supuesto, validar cuán bien o cuán mal estamos haciendo las cosas o empezar a entender cuánto mejor podemos hacerla en el futuro. O podemos hacer cosas como estas. Acá hay tres franjas, digamos, de prueba, de ensayos, en un lote hechas. Acá ven abajo una cebada, ahí se ve la parte donde la franja de 0 de N, al lado hay una franja saturada de N y al lado hay una franja con no sé cuánto N. Las vemos durante el monitoreo y las medimos al final de la campaña cuando subimos el monitor de rinde, y además entonces sabemos qué respuesta ha tenido para, digamos, a diferentes dosis de nitrógeno en diferentes ambientes estos ensayos. O sea, medimos de nuevo, ¿no? Estas son las cosas que... O al final de la campaña, este es el caso de un cliente grande, están borrados los nombres, pero un cliente grande que ambientó el año pasado 7.000 hectáreas con nosotros y subió 17.000 de monitores de rinde. O sea, pues en realidad ha subido más ahora, monitores de rinde para atrás. Entonces, cuando toma todos estos servicios, lo que hace al final es, la plataforma le genera un informe de este tipo. ¿Cómo nos fue? A ver, ambientamos. Subimos los monitores de rinde, medimos. ¿Qué pasó? 87% de los casos tenemos consistencia entre las ambientaciones y el manejo y los resultados. 13% tenemos inconsistencia, no quiere decir que esté mal, puede ser que en algún ambiente tengamos una explicación agronómica que procede. Entonces tenemos que empezar a analizar estas cosas. Primero tenemos que analizar los datos. No tengo tiempo, les podría contar un poco más. Solamente este hecho. La plataforma permite subir las tarjetas con los datos de los mapas de aplicaciones. Este es un ejemplo de la subida del mapa de aplicación de siembra variable. ¿Sí? Como ven, acá el amigo estaba apurado y en algún momento pasó de 6 a 9 kilómetros por hora y la densidad que le pedimos que siembre no era la que sembró. Esto tenemos que saberlo porque muchas veces le atribuimos a los ambientes o a alguna otra causa problemas que en realidad provienen de estas cosas. Tenemos que saber, medir es esto, medir es saber dónde están los problemas para poder saber correlacionar bien, ¿no? Y al final llegamos a, en este caso es un lote bien ambientado, los analizamos uno por uno. Mapa de productividad histórica, ambientes definidos por Frontec, resultados del mapa de rendimiento. Abajo los dibujos no se entiende bien, pero si ustedes me creen, esos números muestran que hay una consistencia muy fuerte. Pero lo importante ahora, entonces, el segundo paso, si tenemos consistencia, es, a ver, ¿y cuántos kilos son estos? ¿Qué pensamos? ¿Hay más para ganar en los ambientes de alto potencial? ¿Podemos ahorrar más en los ambientes de bajo potencial? O sea, todo esto es información, en realidad, que requiere de una muy, digamos yo, inteligente interpretación agronómica para poder cada vez más lograr ir mejorando rendimientos, rentabilidades. Ahora, no porque a mí me parece, cada vez más basados en datos fuertes y digamos, y nuestras discusiones más consistentes en esta dirección, ¿no es cierto? Acá hay un caso de un lote que está bien ambientado, no, mal ambientado. Este es un caso de lote que queremos arreglar. Este es un caso donde Frontec se equivocó. Acá Frontec, ese 13%, uno de los lotes estaba mal, el algoritmo falló, incorporó algunos años que no tenía que incorporar, generó ruido, la cuenta la hizo mal y falló. Eso pasa, puede pasar. Cuando falló, ¿qué hizo? Entonces vamos y miramos cómo falló, como sabemos que falló, de 5 años, 4 estaban mal. Entonces vamos y miramos acá, hacemos un procesamiento, bueno, ahí hay una cosa, miramos los puntos estables, qué sé yo, reordenamos los ambientes, porque sacamos las imágenes que estaban mal incluidas en el procesamiento, en el algoritmo de ambientación, generamos nuevos ambientes al corregir esto y ahora lo recalculamos con los datos del monitor de rinde y se ordena todo. De repente tenemos, si hubiéramos hecho los ambientes de esta manera, el rendimiento hubiera sido de esta manera. En este caso el lote había sido manejado sin aplicaciones variables. No tengo más tiempo, tenía muchas cosas más para contarles sobre cosas, temas que se ven, temas que empezamos a ver. Estas son las anomalías medidas contra monitores de rinde, por ejemplo.
En realidad estas son atribuibles a heladas, sabíamos, en este caso lo sabemos, o sea, durante el monitoreo vimos anomalías, cuando vamos al monitor de rinde vemos que hay efectivamente muy mal rendimiento, donde habíamos identificado anomalías, en este caso sabemos por qué son. Acá, por ejemplo, es el caso de, a la derecha tienen un NDVI de la campaña, en el monitor de rinde aparece un manchón malo, de nuevo un golpe de una helada, entre las dos cosas que, o sea, cuando uno empieza a analizar estas cosas, empieza a entender casos de papa. En papa, lo único que les voy a terminar con esto, en papa, gente que hacemos, no solamente estamos en granos, estamos en caña, en papa, en algodón, en arroz, hemos metido muchos otros cultivos este mismo tipo de servicios. Este es el último ejemplo que les cuento. Esta gente de papa que estaba tratando de controlar el riego, entonces estamos buscando patrones geométricos de ciertos cambios que nos pueden indicar cuándo el pivote está fallando. Y ahí se ve clarito al medio cómo el pivot está tirando más agua, eso produce un efecto sobre el cultivo. Les podría mostrar cómo el productor usa esta información para arreglarlo. Va, arregla ese tramo del pivot y resuelve el problema que en este caso. Bueno, con esto termino. Este es nuestro concepto de midamos, si lo podemos medir lo vamos a gestionar y además vamos a aprender cada día un poco más y pensamos que para esto sirve Frontec. Y creo que también les dejo un mensaje sobre lo que pensamos hacer en el futuro porque creemos que esto recién empieza. Muchas gracias.